305, voy a oficialmente empezar este en vivo sobre la película de Everything, Everywhere, All at Once, o Todo en todos lados al mismo tiempo. Una película que la verdad es que hizo muchísimo ruido. Está nominada a muchísimas categorías en el Oscar. De hecho, tiene grandes probabilidades de ganar como película del año en estos eventos de Oscar que van a ser ahorita muy pronto. Y vamos a empezar. La estructura va a ser esta. Primero quiero hablar sobre un resumen de la película para la gente que no se acuerda o no la tiene tan fresca. A lo mejor nada más un brevecito resumen. Después voy a hacer un análisis un poco de qué tipo de mundo es, o sea, como la ontología del mundo donde se da esta historia de todo en todas partes al mismo tiempo. Y después voy a hablar un poco sobre las relaciones que tiene sobre algunas corrientes filosóficas, budismo, nihilismo, existencialismo y demás. Y después voy a hacer mi interpretación sobre lo que yo creo que la película propone como problema y qué es lo que propone como solución para ese problema. ¿Por qué? Porque el problema que se plantea en esta película es realmente un dolor de nuestra condición actual. Es un dolor profundamente notorio, muy evidente en nuestra condición actual, y me parece que por eso esta película ha tenido tanta resonancia, ha sonado con tanta gente y ha sido una película tan exitosa en prácticamente todos los sentidos, ¿no? Bueno. Pero el resumen de la película pues es una familia de chinos que viven en Estados Unidos, trabajan en un lavado y pagan impuestos o están tratando de pagar impuestos, ¿no? Parece una trama bastante simplona. La familia está compuesta por Jocelyn, que es la mamá, que es esta chava que aparece aquí bastante. Luego tienen una hija que se llama Joy y el papá se llama Waynard y es pues el que trabaja junto con la mamá ahí en el lavado de ropa, ¿no? Las cosas se complican con un par de acontecimientos. Primero, Joy, que es la hija, tiene una mujer como novia, entonces ella pues, es homosexual, y viene la visita del abuelo, que es un abuelo conservador chino con una serie de valores pues, morales un poco más tradicionales, y ahí hay como un microconflicto existencial en la familia de cómo presentar a la hija y cómo seguirle dando lugar al abuelo, siendo que el abuelo corrió a la mamá de la casa porque se enamoró, entonces como que ahí hay toda una dinámica familiar complicada, ¿no? Para poner esto todavía más difícil, se abre el scope de la problemática de un pequeño problema familiar a un problema no al nivel universo, sino al nivel multiverso, o sea, universos de universos, ¿no? Supuestamente una de las versiones de Joy en alguno de los otros universos, siendo casi torturada por su madre, que era la misma mamá de la misma niña en otro multiverso, lo cual, pues bueno, como las posibilidades de los multiversos son infinitas, seguramente hay otro multiverso donde esa posibilidad sea cabible. Donde Jocelyn la tortura al punto de obligarla a entrar en conciencia con todas sus versiones de sí misma en todos los multiversos posibles y existentes, lo cual la hace caer en un profundo nihilismo de la pérdida del significado. Ella misma se refiere al hecho de que cuando tú te das cuenta o cuando tú ves todo al mismo tiempo en todas partes, pues te das cuenta que realmente nada tiene sentido. Y la culpa, el dolor y la depresión y todo lo mal que te habías sentido contigo mismo, pues no tiene ningún gran significado en el amplio aspecto del entendimiento de que todo sucede al mismo tiempo en todos lados y son tantas versiones y tantas variables de ti, tantas posibilidades de tu existencia, que si en uno de tus universos cometiste un error y fuiste al colegio sin pantalones, pues realmente es de lo más insignificante del universo, literalmente. Pero no solo eso, cualquier hecho es insignificante comparado con el todo infinito, ¿okay? Entonces, la película choca la versión de Joy sobre el nihilismo contra Jocelyn, que está tratando de salvar a su hija y tiene otra manera de acercarse a este reto de la pérdida del significado del mundo, ¿okay? Entonces la película básicamente se trata de esto. Al final gana el amor, por decirlo de una manera hollywoodesca, lo cual me parece una manera un poco inocente de resolver el problema, pero ahorita vamos a llegar a cómo llegaron a esa conclusión y por qué es una conclusión que sí tiene un contexto un poco interesante. Pero primero hablemos un poco de este mundo, ¿no? Este mundo del todo en todas partes al mismo tiempo tiene esta versión del multiverso, ¿no? Pero este multiverso es interesante porque cada persona, cada vez que toma una decisión, de alguna manera parte su propia historia en diferentes posibilidades. Entonces, cada vez que toman una decisión, digamos que la versión que se produce del universo se parte en dos, ¿no? Entonces, oye, conocí el amor de mi vida. ¿Me voy a ir con él o no me voy a ir con él? Si te vas con él, el universo se parte para un lado, pero también se parte la opción de que no te fuiste con él y se crea una línea de tiempo alternativa. Entonces, obviamente, cada una de estas personas tiene infinitos universos en los cuales se bifurca dependiendo de cada decisión que hayas tomado en tu vida, ¿no? Y esto crea, pues obviamente, una complejidad muy alta de las diferentes variaciones que existe de tu próximo universo. Entonces, ¿existe la libertad en este universo de todo en todas partes al mismo tiempo? ¿Existe una libertad
hacia el futuro, pero no existe una libertad de cambiar el pasado. No estamos hablando de una película que sugiera el viaje en el tiempo, aunque de nuevo, si estamos hablando del multiverso y el multiverso es infinito, quiere decir que en algún multiverso tal vez el viaje en el tiempo sí sea posible, lo cual es muy raro de pensar en estas teorías de infinitos multiversos, ¿no? Pero el caso es que aquí la noción de libertad es interesante porque no pueden cambiar los hechos anteriores, pero hay una libertad supuesta hacia futuro, porque cada vez que se toma una decisión, el futuro se parte en dos, donde tomaste una decisión o tomaste otra decisión. Entonces, el futuro realmente sí está abierto, pero el pasado no. Tú estás condicionado por todas tus acciones anteriores para poder o no tomar decisiones hacia adelante, ¿ok? Entonces, esa es la primera. La segunda, ¿qué tipo de ontología es la que plantea el autor en la obra? ¿Es una película idealista? ¿Es una película materialista? ¿Es una película dialéctica? ¿Es una película de ontología de procesos? O sea, ¿cómo se entiende el entendimiento de la razón y la lógica en el mundo en esta película específicamente? Bueno. Aquí yo creo que la lógica que se plantea es una ontología de procesos en donde las personas no son, sino que las personas van siendo. ¿Ok? Y mantengan esta idea en mente porque esa es una temática interesante que me gustaría desarrollar como parte principal de este análisis, que es nadie es, todos estamos siendo. ¿Ok? Nadie es en un sentido esencial, o sea, nadie es en un sentido de una persona nace predestinada a hacer una cosa y se encuentra con este destino porque tiene una esencia preinscrita a la cual sí o sí se tiene que topar, versus la manera como se trata una ontología de procesos en donde cada uno de estos personajes y cada persona dentro de este universo no es, sino que está siendo. O sea, tú no eres nada a priori y a posteriori, sino que solo eres aquello que haces y los procesos que haces. O sea, todo el tiempo no eres, sino que estás siendo. ¿Ok? Otra cosa importante de la ontología de esta película es la relación entre colectivismo e individualismo, que esto también creo que nos pega mucho en este momento en el que estamos viviendo. La idea de compartir significados o de la construcción de significados o de qué significa la vida o cuál es el objetivo de la vida es algo que pues, nosotros construimos en conjunto, ¿no? Pues el lenguaje es una herramienta profundamente colectiva. La idea de darle sentido a las cosas viene en muchas partes del lenguaje, no solo en el lenguaje verbal, sino en el lenguaje simbólico, artístico, cultural, significante, religioso, el político, lo que tú quieras, pero son de diferentes herramientas colectivas con las cuales nosotros atribuimos un significado a la experiencia del mundo que cada uno de nosotros tenemos, ¿ok? Pero son significados colectivamente constituidos, ¿no? Pero me parece que en esta película, y de hecho reflejando muy bien un poco de la condición posmoderna, si quisiéramos verlo así en el momento en donde estamos, reflejando un poco esta condición posmoderna, me parece que los personajes sufren de la tarea de crear un significado individual. Y sufren del dolor de tener que crear un significado individual para sí mismos. Que cada uno de ellos es responsable de crear un significado para su dolor existencial. Que cada uno de ellos tiene que lidiar con la dificultad de entender el universo como un sinsentido, el cual no tiene tal vez explicaciones racionales que nos competan y que entendamos al 100%, pero cada uno de ellos individualmente está como obligado, condenado a dar significado a su existencia, aún en este vacío profundamente turbulento y complicado y abrumador del multiverso que nos subyuga, por decirlo así. ¿Okay? Entonces, hay un tema aquí definitivamente recurrente, la diferencia entre colectivismo e individualismo, donde aquí los personajes de nuevo están como obligados a ser individualistas, obligados a crear significado individual, lo cual pues produce también muchísimo dolor, ¿no? Al final hay algo sumamente importante aquí que también quisiera mencionar de la ontología de esta película, y ya véanlo esto como un tipo de metacrítica. Es que es una película profundamente racista, ¿ok? Y profundamente estereotípica, sobre todo, ¿no? No es coincidencia, ¿ok? Que esta película sean personajes asiáticos, chinos específicamente. Y si se fijan, prácticamente es una película de Kung Fu, es una comedia de acción donde el arte marcial dominante es el Kung Fu. Digo, podrán tener todas las decisiones que ellos quieran en el mundo real para justificar por qué los actores son chinos y por qué el Kung Fu es el medio a través del cual resuelven los problemas, ¿no? Pero eso ya cae en un poco de estereotipo. No todos los asiáticos saben artes marciales, y menos Kung Fu. Pero peor que eso, Jocelyn, que es la actriz principal, la personaje principal de la película, viaja a muchos multiversos. Pero las profesiones que tienen estos multiversos son profesiones, de nuevo, profundamente estereotípicas. O sea, qué interesante que puedas viajar a prácticamente cualquier versión de ti en cualquier otro universo, pero en todas ellas eres una china que canta en una ópera, china, que cocina comida, china, que hace artes marciales,
China. ¿Sabes? Es como que, ¿cómo, güey? O sea, realmente, digo, a ver, la manera como la película medio le saca la vuelta es que dice que los saltos entre multiversos, mientras más cercanos son más parecidos y mientras más lejanos son más diferentes. Entonces, bueno, vamos a suponer que ahí, pues a lo mejor los saltos que nosotros vimos o las vidas que nosotros mismos que vimos realmente son vidas cercanas, ¿no? O sea, que saltó lo suficientemente cerca para acabar casi siempre igual, ¿no? Y también me parece que explora muy poco el potencial realmente de la idea de los multiversos no tradicionales. O sea, los únicos multiversos que se exploran de manera no tradicional es, por ejemplo, ¿dónde está? O sea, se explora, por ejemplo, el multiverso donde son caricaturas, que se me hace interesante. Se explora un multiverso donde son piedras, que también se me hace interesante. Se explora un multiverso donde son piñatas, que se me hizo súper interesante. Y se explora un multiverso donde tienen dedos de salchicha, que también se me hizo relativamente interesante, ¿no? Entonces está padre pensar que, bueno, existen otras versiones no materialmente idénticas a nuestro mundo, que se pueden entender como una ontología realmente diversa y realmente reveladora. Porque, a ver, lo interesante de explorar el potencial de la condición humana tal vez no vendría tanto de explorar estos multiversos que estén tan cercanos al nuestro, sino explorar aquellos multiversos o aquellas versiones del universo donde factores anteriores produjeron una diferencia tan grande que realmente nos dieron una visión más amplia del potencial de la existencia, ¿no? Y no en un sentido hollywoodiano de decir, es que si comparo mi yo pobre trabajando en un laundromat contra mi yo rica trabajando en Hollywood, pues voy a tener una experiencia mayor sobre mí. No, güey. Tal vez explorar tu versión piedra o tu versión caricatura o tu versión piñata sería 1000 veces más interesante que explorar una versión tuya en un diferente nivel socioeconómico, ¿no? O sea, para realmente tener una idea expansiva de lo que es nuestro lugar en el universo, ¿no? Entonces, aquí es una película que para mí peca mucho en el estereotipo. No sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero peca mucho de estereotipo. Bueno, ¿de qué trata la película? La película, a grandes rasgos, para mí, trata de 3 problemas, ¿no? El primer problema de que trata la película, y me parece que es algo bastante evidente, aunque pasa relativamente desapercibido, es que es una película que trata sobre la depresión, ¿no? El personaje, paradójicamente llamado Joy, que significaría alegría o dicha en inglés, está pasando por un cuadro en donde se ve muchos comportamientos que se pudieran clasificar como depresivos, ¿no? O sea, constantemente está llorando, se aísla, no habla, está en silencio, está como apaciguada, obviamente sufre este dolor de tener un amor por una persona del mismo sexo y no poder mostrarlo, revelarlo por el miedo a la represalia. Entonces, definitivamente es una película que trata sobre la depresión, ¿ok? Y esta depresión lo vemos específicamente y muy claramente en el personaje de Joy, aunque también Jocelyn también tiene algunos aspectos de alienación, sobre todo en su vida tradicional, en donde pues ella pues está como condenada a hacer los impuestos, pero pues no tiene una relación amorosa con su pareja, no tiene un vínculo realmente afectivo con su hija, tiene una relación de rencor con su padre, entonces, o sea, tiene una vida realmente muy emocionalmente complicada, por lo menos, por decirlo así, ¿no? Entonces, el primer tema que trata la película para mí es el tema de la depresión. El segundo tema que trata la película para mí es el nihilismo, o de alguna manera la resignación a los significados, ¿no? Decir simplemente, como nada puede tener un significado estático, físico, verdadero, indiscutible, absoluto y trascendental, entonces pues nada importa, ¿no? Entonces te echas para atrás, te vienes para atrás y dices, pues que se joda todo, nothing matters, ¿no? Que es algo que de hecho la personaje de Joy, cuando se vuelve esta Yaku Tobaki, no me acuerdo, tiene un nombre chido, que aparte lo dicen mal 500 veces, entonces lo voy a decir mal 600 veces a propósito. Pero Hakumu Donbaki dice que realmente que nada importa. Ella ya lo vio todo y nada importa, ¿no? Esta caída al nihilismo me lleva al tercer problema que creo que es como para mí la metanarrativa de esta película, ¿no? Que es el paso que tuvimos nosotros como civilización de la modernidad a la posmodernidad. Y ahorita que quiero pensar que futuramente haciendo la transición de la posmodernidad a la metamodernidad, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la modernidad se caracteriza por muchos pensadores idealistas, por la victoria de la razón, por nosotros tratar de darle una explicación al mundo a través de nuestra capacidad racional, ¿no? El mundo se puede entender, la verdad se puede encontrar, el universo se le puede dar sentido, se puede explicar la razón de cada uno y todos los fenómenos que han existido y que van a existir, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la fantasía de la modernidad y obviamente es raro, ¿no? Porque nunca fuimos modernos, como lo dijo Bruno Latour, seguimos pensando que somos modernos en muchos sentidos. Y filosóficamente hablando, pues ya hemos superado no solo la modernidad, sino que casi también la posmodernidad, ¿no?
La posmodernidad empieza con Nietzsche, pero pues después pasa por muchos otros pensadores. Pudiera decirse ya que el existencialismo de Kierkegaard también ya tiene una serie de cuestiones graves en contra de la modernidad, como diciendo no se le puede dar un sentido a la cosa, no podemos explicar el universo a través de la razón, y muchos de los fenómenos reales del mundo real no se pueden explicar a través de la experiencia humana, de la fenomenología. Nosotros tenemos acceso a una parte de esa experiencia a través de nuestros sentidos y nuestro mundo, nuestra experiencia encarnada, pero eso no explica el universo, o sea, eso no le da sentido a todo. O sea, con la razón no se puede explicar toda la realidad, ¿no? Todos los posmodernos lo que hacen es que se vuelven antiesencialistas, ¿no? Los posmodernos hacen procesos de deconstrucción, hacen procesos de análisis, de destrucción y de crítica, diciendo la moral siempre fue mentira, el mito de la religión siempre fue falso, la familia tradicional es una falsedad, la hegemonía política y económica es un privilegio acumulado. Todas las metanarrativas se fueron cayendo poco a poco. Todas aquellas categorías maestras que estructuraban nuestra intención de saber, poco a poco fueron revelándose como falsas, como deshonestidades intelectuales o como vacías en su centro. ¿Okay? La posmodernidad viene a revelar que el proyecto moderno siempre fue imposible, siempre fue mentira, nunca fuimos modernos y que no hay manera de llegar a verdades absolutas y a categorías maestras que puedan describir el universo como tal. ¿Okay? La metamodernidad, que esto es hacia donde los quiero llevar para el final del video, trata de hacer una síntesis entre estos dos procesos, entre la afirmación de algo, que era la modernidad afirmaba que nosotros podíamos explicar el mundo, y idealistas del tipo Hegel, o Hegel con su proyecto filosófico, con su sistema filosófico, explicó el todo, explicó o sea, que eran realmente los grandes proyectos filosóficos, ¿no? Tratar de explicar todo con un solo sistema, la respuesta que unificaría todas las cosas. Entonces, la dialéctica hegeliana de alguna manera trata de hacer eso, explicar el mundo a través del idealismo hegeliano y darle un sentido al todo y decir, hay una dialéctica que explica el movimiento de todo lo que sucede en el mundo, el espíritu y la intencionalidad y los cuerpos y la idea que se manifiesta en el mundo a través de nuestros actos. Entonces realmente la modernidad trató de explicarlo todo, ¿okay? Afirmó que se podía explicar el universo. La posmodernidad lo niega y dice, no se puede explicar el todo, ¿no? O sea, por todos los análisis que se hicieron por los posmodernos de cómo no podíamos realmente tener un acceso directo y no mediado a la realidad, por lo cual, a través de la trampa del lenguaje, la experiencia fenomenológica encarnada, nuestra no libertad, la subjetividad, la perspectiva, el lugar de enunciación, en los lugares de poder, los procesos, la ontología, la filosofía de sistemas, en fin, ¿no? Todas las grandes complicaciones por las cuales no podemos describir el universo directamente a través del uso de la razón. Entonces los posmodernos niegan la modernidad. ¿Okay? Los metamodernos vienen de alguna manera a negar la negación de la modernidad. Entonces, si los posmodernos la negaron, los metamodernos dicen, a ver, si tú estás negando la modernidad, pues algo sí podrás afirmar o algo sobra. Porque si negamos la negación, hay algo que se crea como una nueva síntesis, por decirlo así. ¿No? Hay algo que sobra de la negación de la negación. Entonces la metamodernidad trata de salvarnos de este nihilismo, que es un sentimiento muy común producido por la posmodernidad. ¿Okay? En nuestra condición de capitalismo tardío, de posmodernidad nihilista digital, es muy común que nos sintamos profundamente identificados con esta película. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos esa melancolía de haber perdido el significado de nuestra existencia. Porque nuestros papás y nuestros abuelos todavía crecieron con una serie de mitos en los cuales creían profundamente. Era mucho más fácil estructurar tu vida alrededor de una mentira, como por ejemplo la religión o la meritocracia, o la democracia incluso. Y aunque fuera una mentira, usarla como un punto arquimediano sobre el cual tú podías estructurar tu visión de vida. Y decir, vale la pena hacer esto porque estoy peleando por un ideal mayor. O vale la pena hacer esto porque lo que estoy logrando es más grande que yo. O tiene un significado mayor, o tiene un significado fijo. Tiene un significado real. Tiene un significado punto, ¿no? Es muy difícil como posmodernos, nihilistas, digitales, decir, no, pues es que todo era mentira. Dios no existe. La democracia es falsa, los gobiernos nos roban, las empresas están destruyendo el mundo, no existe el bien y el mal, ni la verdad ni la mentira. Y caer en el ismo de decir, pues que si nada importa, pues ¿para qué batallo? ¿Para qué me la pelo? ¿Para qué me preocupo? O sea, ¿por qué debería yo estar quebrándome la cabeza y sufriendo si nada de esto realmente importa? ¿Okay? Entonces, ese es el tercer problema y obviamente es el problema principal que se plantea en la película. ¿Okay?
Aquí quiero hacer una relación con el budismo y aunque no me parece que sea una película budista en sí, sí tiene algunos tintes y aunque sea indirectamente trata un poco sobre el budismo. ¿Por qué? En el budismo hay diferentes nobles verdades, ¿no? Para llegar a la iluminación, escapar del ciclo del sufrimiento, que es el infierno de la vida, y llegar al nirvana, que es el lugar como es el cielo, la recompensa de haber roto los ciclos de sufrimiento, ¿no? Una de las nobles verdades es que la vida es dolor. La vida es sufrimiento, ¿no? La vida es sufrimiento. De hecho, por eso me parece que Joy, el universo que más disfruta es el universo de la piedra. Porque en el universo de la piedra no hay vida, entonces no hay dolor. Cuando no hay movimiento, cuando no hay vida humana que le dé significado, pues entonces tampoco hay dolor, ¿no? La verdad, la noble verdad budista, una de las 4 nobles verdades budistas es que donde hay vida hay dolor. Y además también se habla en el budismo de los ciclos de reencarnación, que mientras tú no llegues a una iluminación, que es el camino del budismo, mientras tú no llegues a la iluminación, tú estás condenado a reencarnar y volver a sufrir el dolor de la vida en diferentes tipos de vidas. ¿Okay? Entonces me parece que esta película lo que habla de alguna manera como del multiverso, el multiverso, aunque te lo presentan como lineal paralelo, me parece que es de alguna manera una metáfora a los ciclos de reencarnación del budismo, porque son todas tus vidas potenciales. Es como ver el multiverso de esta película, es como ver tu propia vida en What If, ¿no? O sea, ¿y si hubiera hecho diferente? ¿Y si hubiera decidido diferente? ¿Y si hubiera estudiado otra carrera? ¿Y si no me hubiera casado? ¿Y si no hubiera tenido hijos? ¿Y si me hubiera salido de mi casa antes? ¿Sabes? Y sí. Y este multiverso te enseña, de una manera aparte bastante tortuosa, todas estas otras versiones de ti con otras decisiones y otros procesos de pensamiento. ¿Ok? Y obviamente también esto me hace pensar mucho en el budismo porque se fijan, cada una de estas vidas tiene sus propios problemas. O sea, no hay ninguna vida perfecta donde todos coincidan y digan, ok, en este universo todo está perfecto, impecable, no hay ningún dolor, no hay ningún sufrimiento. O sea, no hay tal cosa. De hecho, los personajes que llegan a la iluminación budista de alguna manera son Joy y Jocelyn, o sea, la mamá y la hija. Joy llega a la iluminación a través de una máquina que inventó su mamá y un dolor y un trauma de la pérdida completa de significado, que es la creación del bagel. Y Jocelyn llega a la iluminación a través de también un choque, una justaposición de todas las posibilidades existentes del multiverso, pero le da un significado un poquito diferente, que es al que voy a llegar ahorita en un ratito, ¿no? Bueno, hay un tema recurrente en esta película que me parece sumamente importante, que es esto, el bagel y los ojitos. ¿Ok? Y la verdad es que esto, les soy sincero, ahorita que estuve investigando sobre la película en la mañana, vi que alguien hizo este comentario y me pareció bastante interesante y como que me ayudó a entender un poco más sobre esta película, que sinceramente no lo había hecho cuando la vi la vez pasada, pero esto la verdad es que me ayudó exactamente a construir el tipo de narrativa y me llevó exactamente a donde estaba tratando de llegar para el final de esto. Joy escoge poner todas las cosas en un mismo lugar y crea, chistosamente, un bagel con todo, ¿no? O sea, ¿saben esta de que, tipo el meme este que dicen de que llegas a los tacos y es de que, ¿qué quiere su taco, joven? ¿Con todo? Y es de que, ¿todo? O sea, es de que, ¿qué pasa si le pongo todo a un taco? Pues es que si le pones todo a un taco, no hay nada afuera, ¿ok? Si existe realmente el todo en un solo lugar, nada le escapa. O sea, no existe absolutamente nada afuera. Si todo está en un bagel, pues no existe nada que no sea bagel. Todo va a ser solo ese bagel. No existe nada afuera, nada se le escapa. ¿Okay? Y el bagel está representado, y aparte muy inteligentemente, esto me pareció brillante, que el bagel es un círculo negro con un agujero blanco. Un círculo negro, o sea, un círculo lleno, porque todo está en el bagel, y tiene un agujero en el centro. Muy interesante esto. Por otro lado, los ojitos son un círculo blanco con un agujero negro. O sea, un círculo de nada con un iris, con un ojo que te mira. ¿Okay? Entonces, el bagel de alguna manera representa el todo con una falta de significado. Todo con una falta de significado. Y el googly eye significa la nada con un punto de significado. Porque a lo que le ponían los ojitos googly le daban vida. O sea, de hecho, después de que le ponen los ojitos googly a la piedra se empieza a mover, ¿no? Y si se acuerdan, el esposo en algún momento le pone los ojitos googly a la bolsa de ropa sucia y dice la ropa sucia está más feliz ahí. Entonces, el choque realmente de esta película, las dos alternativas que nos presentan para el nihilismo es entonces, nada importa porque todo es lo mismo y no tiene significado. O sea, es un bagel lleno donde está todo el universo, pero carece de significado.
O la opción que nos dan es, sí, no hay nada, nada importa, pero nosotros podemos darle un significado. ¿Okay? Este es el choque que para mí se nos presenta como alternativa, ¿no? Y aparte, esto es sumamente evidente, porque también si se fijan al final, Jocelyn se pone un ojito en la cara antes de que va a pelear, y todos los discípulos de Jaco Tombaki se grapan en la frente o se dibujan en la frente un círculo negro. ¿Okay? Entonces realmente es el choque entre esas dos cosas, como una visión optimista y una visión pesimista de la vida, donde los nihilistas que dicen todo el significado, todo el mundo está sobrepuesto, la juxtaposición de los multiversos, pero nada tiene significado, y tienen el círculo negro del bagel como su símbolo de rostro. Y por el otro lado está Jocelyn y el esposo que dicen, sí, nada importa, pero pues who cares, igual podemos ser amables, igual podemos amar, igual le podemos dar un significado a la nada. O sea, nosotros tenemos esa capacidad que a lo mejor es muy insignificante, muy estúpida, pero nosotros le podemos dar un significado a la nada. Nosotros podemos decir si una piedra está de buen humor o no. Y no tiene nada que ver, la piedra a lo mejor ni siquiera tiene humor, pero nosotros le podemos poner ojitos y le podemos decir, mira, la piedra está de buenas. Ese es el poder que tenemos nosotros, y ese es el choque que se da en la película entre el bagel, que es el todo con un agujero de falta, y entre el aceptar la nada, pero darle un punto de significado, aunque sea puramente estético y aunque sea puramente decorativo para que funcione para nosotros, ¿no? Entonces, aquí algo interesante también, que este ojito de alguna manera nos hace sentirnos reconocidos, nos hace sentirnos con un vínculo con aquello que nos está observando, nos hace sentirnos identificados con el mundo que nos rodea, porque si el mundo me ve, entonces pues yo tengo un lugar en el mundo, porque el mundo me está viendo. Ahora, un mundo que está completamente yuxtapuesto y cuya única alternativa es el vacío de la nada, pues aquí no tengo lugar. Aquí lo único que voy a hacer es un pedazo más del bagel. O sea, voy a estar yuxtapuesto con todo lo que está dentro del bagel que lo contiene todo, ¿no? Entonces, obviamente aquí sí hay una relación con Camus, definitivamente. De hecho, Camus planteaba que hay 3 soluciones para toparte con el absurdo. La primera solución es terminar con tu propia vida, lo cual no se justifica prácticamente en ninguna manera. Camus tampoco lo justificaba, pero de hecho sí es algo que queda implícito en la película por la depresión de Joy. Entonces, una alternativa para aliviarte el absurdo es acabar con tu vida. La segunda alternativa es tener fe y decir, pues mira, aunque no exista Dios, yo escojo tener fe en la religión. Perfecto, entonces escoges, es el leap of faith que le dice Camus, ¿no? Es el salto de fe. Tú tomas un salto de fe para creer en algo, que aunque no tengas una seguridad de la existencia de un sentido, tú escoges creer en ese sentido, lo cual bastante válido. Y el tercero que plantea Camus, que también es debatible, es simplemente abrazar el absurdo y decir, no, así son las cosas. No existe tal cosa como un sentido, escojo vivir tal cual, sabiendo que no existe un significado, no existe un propósito, no existe una verdad sobre la cual yo me pueda colgar, y decido vivir bajo este absurdo que se me presenta, ¿no? Entonces aquí la solución de alguna manera es como romper el ciclo. O sea, terminar con el ciclo. Porque si nosotros estamos atrapados en estas vidas recurrentes, hay que romper el ciclo. De hecho, aquí hay 2 historias que quiero analizar. Una es el cierre que le tratan de dar a la historia de Jocelyn, que es la catarsis que tiene con su esposo cuando se topan en el universo donde ella es una actriz famosa y él es un ejecutivo exitoso. Y también platicar un poquito sobre el final de Jocelyn, ¿no? El final de Joy, ¿no? De lo que quiere hacer Joy. Joy quiere escoger el bagel. O sea, Joy quiere escoger la nada, por decirlo así. Ella quiere desaparecer. Ella dice, si a mí no me permiten ser yo quiero desaparecer en todas mis versiones. Porque ella realmente lo que quería era ser aceptada con sus preferencias sexuales en su casa con su mamá y su abuelo. Pero como en ese lugar, en ese universo, no la dejaban ser lo que ella realmente deseaba ser, ella prefirió la nada. Ella prefirió desaparecer y fusionarse con el todo del universo y abrazar completamente el nihilismo, ¿no? Caer en el absurdo. Por otro lado, Jocelyn está interesante porque Jocelyn tiene como este momento de catarsis en donde en el universo donde ella es cantante y su potencial esposo, que en ese universo no lo fue, es un hombre exitoso y rico, se topan y platican en un callejón y ella le dice, pues hay otro universo en donde tú y yo somos miserables porque trabajamos en un autolavado y tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos todo el tiempo. Y él, muy inocente, muy lindo, muy romántico, obviamente, le dice, pues a mí me gustaría en otra vida, y esto es importante, ¿no? Porque lo dice en la película, a mí me gustaría en otra vida hacer los impuestos contigo y lavar ropa.
Ok. Lo cual, digo, suena muy bonito, suena muy romántico, pero obviamente lo está diciendo como desde, pues yo tengo una vida increíble, privilegiada, se ve que es rico, pues la pasa súper bien, pues probablemente, no sé, tengo una vida chingona y dice, ay, güey, pues en otra vida me encantaría tener tu amor y aún con todas las implicaciones negativas que implica. Claro, lo dice sin entenderlo, ¿no? Porque, o sea, como no estás allá, es muy fácil decirlo, ¿no? Decirlo desde la alta vida es muy fácil. Y aparte, y también me pareció medio bajo que esa decisión se tomara en el universo donde los dos son financieramente exitosos. Y de hecho, casi toda la película se lleva a cabo dentro del edificio de impuestos de Estados Unidos, dentro del IRS, que sería el SAT en México, por ejemplo. Porque aparte hay una frase muy común en Estados Unidos que dice que las únicas dos cosas que son inevitables es la muerte y los impuestos. Entonces está interesante que esta película juegue con estos dos inevitables, ¿no? Que por más que existan N multiversos, N versiones de nuestro universo, qué coincidencia que en todos ellos exista un edificio del SAT y un edificio de los impuestos y la gente tenga todavía el concepto de riqueza y pobreza, ¿no? O sea, y aquí también la película para mí revela, pues lo que hemos platicado constantemente de la carencia de Hollywood, en general, de nosotros como civilización, de poder realmente pensar en alternativas para el capital. O sea, estamos completamente... ¿cómo se dice? Castrados. O sea, no podemos pensar en una alternativa fuera del capital. Entonces, aun cuando soñamos en otros multiversos, soñamos en multiversos que funcionan bajo las premisas del nuestro. O sea, ni siquiera somos libres de soñar sobre otros multiversos potenciales en donde no exista todos estos problemas transaccionales y los impuestos y el dinero y demás, ¿no? Jocelyn a esto está bien interesante que... encuentra un significado como en el amor, ¿no? Como diciendo, si no puedo ganarle a Yubaku Tambaki con Kung Fu brutal que aprendí de otras galaxias, tal vez si logro otro tipo de aproximación, no nihilista, no destructiva, sino creativa, pueda producir algo nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede producir algo nuevo para romper ese ciclo nihilista? Entonces, lo que ella hace al final es bien interesante porque... ella se pone el ojito, entonces ella de alguna manera escoge darle significado a la nada. Entonces ella se pone el ojito, se da el significado a la nada, y en lugar de pelearse contra los militares y los policías y los malos que están ahí como impidiéndola de llegar hasta Joy, porque Joy está nada de meterse al bagel y acabar con su vida, por ejemplo, o unirse con el todo, ella lo que hace en lugar de pelearse contra ellos es que a cada uno de ellos les da su lugar. Entonces es bien interesante porque vemos personajes que ya habían salido en escenas anteriores en otros multiversos y en ese momento estaban como armados con espadas o metralladoras o martillos o lo que sea. Y por ejemplo a un chavo le pone una amarra en la boca de esos de sadomasoquismo y le dan una nalgada. Y en el momento que le dan una nalgada, el güey de que, qué felicidad, esto es lo que quería. Y ya, es lo que quería y se va. Al otro tenía la columna un poco chueca, entonces le arregla la columna, le truena el cuello y el otro de que, gracias, ese era mi problema, ¿no? Al otro se me hace que, lo hace darse un beso con otra chava que estaba allí y se encuentran ellos dos y, se soluciona todo y no hay ningún problema. Y al final... Joy, la manera como lo resuelve es que pues le dice, pues, o sea, yo te voy a aceptar como eres y te voy a presentar con mi papá, con tus preferencias sexuales, siendo orgullosa de mi hija. Que era lo que Joy quería desde el principio. Entonces, la manera como de alguna manera la película se soluciona es que cada uno de nosotros tenemos un lugar. Esta es la propuesta que nos ponen como solución. Que aún en los infinitos multiversos de posibilidades que existen, cada uno de nosotros puede ser feliz en alguna de estas combinaciones bajo algunas condiciones específicas, ¿no? Pero también lo raro de este mensaje es decir, pues entonces tú tienes un propósito, solo tienes que encontrarlo, ¿no? O sea, estabas sufriendo y tu dolor nihilista era porque no habías encontrado tu propósito, lo cual me parece una conclusión bastante mala. O sea, bastante chafa y muy instrumentalizable, sobre todo para este capitalismo individualista, neoliberal que tenemos ahorita, que derrite todo, ¿no? Es muy peligrosa, ¿por qué? Porque es muy fácil caer en el discurso de, pues entonces, ¿cómo encuentro mi verdadero propósito?
Y como nosotros no somos capaces como individuos de darnos un sentido solos, es muy fácil que seamos víctimas de manipulación y vamos a acabar cayendo en el discurso manipulador de otras personas que se predisponen a darnos un propósito en el mundo. Y decir, tu propósito debería ser este, tu propósito debería ser construir, producir, acumular, comprar, vender, gastar, no sé, conquistar, lo que tú quieras, ¿no? Y como no hay tal cosa, como no hay tal garantía, pero fácilmente caemos en este discurso manipulativo de los demás, porque constantemente se nos obliga a comprometernos con un propósito, me parece que si se toma ese mensaje como la conclusión de la película, es muy peligroso, aparte de ser sumamente inocente. Pero la película más o menos acaba de terminar por ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que quisiera plantear aquí es que nadie es nada, sino que todos estamos siendo algo todo el tiempo. Si cambiamos esa óptica de, es que yo tengo que encontrar quién soy, y supuestamente cuando encuentres ese significado mágicamente se extiende infinitamente hacia el pasado, infinitamente hacia el futuro, dándole razón a toda su existencia, y ahí vas a encontrar la paz, pues ya les adelanto que nunca lo van a encontrar, o se van a tener que mentir a sí mismos. Se van a tener que mentir a sí mismos muchísimo para hacer paz con una idea de que vas a encontrar un significado para tu vida que se va a extender infinitamente hacia atrás y infinitamente hacia adelante. No existe tal cosa. De hecho, eso es justo lo que tenemos que superar de la modernidad. Lo que tenemos que superar de la modernidad son estas ontologías trascendentales, donde hay un significado, hay una naturaleza humana, hay un propósito, hay una razón de ser, hay un bien y mal y objetivo. Eso lo tenemos que superar. Pero también tenemos que superar el nihilismo posmoderno de decir, nada importa, nada está bien y nada está mal, todo es relativo, no existe ninguna verdad, por lo tanto todas las opiniones son iguales de valiosas. No, ninguno de los dos es cierto. Aquí les voy a proponer que busquemos un poquito hacia la metamodernidad, ¿no? Y de hecho, coincidentemente estaba leyendo este libro, de hecho voy bastante adelantado, pero voy a leerles algo del principio que me parece interesante. Dice... lo estoy leyendo en inglés, lo voy a tratar de traducir en tiempo real a español. ¿Okay? Dice, tenemos una tentación enfrente al abismo del escepticismo de regresarnos hacia las orillas y tratar de reconstruir categorías maestras multidisciplinarias de manera reaccionaria y reafirmar la supremacía de los hechos y cambiar las dudas escépticas por presuposiciones aceptadas. ¿Okay? Luego dice... La caída de las narrativas maestras nos ha llevado casi de manera universal a una desconfianza de lo universal. Nosotros, como pensadores, tenemos que rechazar ambos modelos, tanto el esencialismo falso de la modernidad como el escepticismo nihilista de la posmodernidad. Y lo que deberíamos de buscar como solución para la síntesis de estos dos problemas es una ontología de procesos. ¿Qué significa una ontología de procesos? Específicamente en este caso de la película. No eres alguien en un sentido trascendental que se extiende infinitamente hacia el pasado y hacia el futuro. Pero tampoco eres nada, en un sentido de nada tiene significado, nada tiene sentido y nada significa nada. No, sino que no eres, sino que estás siendo. Y aquello que estás siendo tiene un nivel de verdad, tiene un nivel de significado, tiene un nivel de importancia, pero es contingente. Tan contingente como necesaria, extrañamente. Es tan contingente como necesaria en su momento específico. El dolor de perder a una persona amada no te define, pero en el momento realmente duele. En el momento, el dolor que produce, el sufrimiento que produce es real. El amor no es un significado trascendental infinitamente hacia atrás y hacia adelante, pero cuando estás enamorado es lo que le da significado a tus acciones, ¿no? El construir una carrera o tratar de construir algo... No te resignifica el pasado como errores y no te resignifica el futuro como aciertos, sino que se vuelve algo que vale la pena como una etapa de tu vida, como un proceso de tu vida, ¿no? Entonces, otra cosa que me parece interesante es que cuando dicen nothing matters, hay dos maneras de leer la frase nada importa. Puedes decir nada importa, entonces nada tiene importancia, pero también puedes decir nada importa. La nada importa. El vacío existencial importa. Porque aunque el significado que le demos a las cosas sea cultural, histórica y lingüísticamente constituido, aún así habla de nuestra habilidad de poderle dar significado a las cosas, que es un poquito menos que nada. Muy bien, hermano, espero les haya gustado. Este es oficialmente mi review de la película Todo en todas partes al mismo tiempo, que me parece una gran película.
Si no la han visto, vale la pena, vayan a ver. Pongan ustedes mismos sus propios comentarios y sus interpretaciones aquí abajo para ver si les gustó. Creo que es una película que se va a llevar bastantes Óscares. Vamos a ver cómo le va en las premiaciones. A ver si no me equivoco. Yo tengo otra favorita que después les comentaré, pero básicamente es eso. Espero les haya gustado. Ahora sí voy a tomar un traguito de agua porque estuvo largo el live, ¿no? Y no, la verdad es que los Óscares no importan para nada.